¿Qué es un fusible y para qué sirve? Un fusible es un dispositivo de protección eléctrica que está diseñado para manejar una cierta cantidad de corriente y sirve para proteger los componentes de un circuito. ¿Cómo funciona un fusible? Bueno, un fusible en su interior tiene un filamento metálico que su función es, si se sobrepasa, si hay una sobrecarga en el circuito, ese filamento se calienta y, como se ve en la imagen, se corta, evitando que se quemen el resto de los componentes que hay en el circuito. ¿Qué es y para qué sirve un interruptor? Bueno, un interruptor es un dispositivo de maniobra que sirve para facilitar el encendido y el apagado de los sistemas eléctricos. ¿Cómo funciona un interruptor? Bueno, el interruptor en su interior tiene dos contactos metálicos que están separados, pero se unen a través de una pieza llamada actuante. Que lo que hace el actuante es hacer presión sobre esos dos contactos, permitiendo o bloqueando el paso de la corriente. ¿Qué es y para qué sirve un pulsador? Bueno, un pulsador es un interruptor o elemento de maniobra que sirve para abrir o cerrar un circuito, permitiendo o bloqueando el paso de la corriente. Estos pulsadores hay dos tipos, uno se denomina normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. También cabe destacar que este dispositivo no tiene retención. ¿Cómo funcionan los pulsadores? Bueno, los pulsadores en general funcionan mediante dos contactos, tenemos dos casos, que sería el pulsador normalmente abierto y normalmente cerrado. Que el normalmente es abierto es al presionar, los contactos se unen, se cierran y se permite el paso de la corriente. En caso contrario del normalmente cerrado, los contactos están unidos, permitiendo el paso de la corriente. Pero al presionar el pulsador, se abre el circuito y no fluye más la corriente. ¿Qué es y para qué sirve un conmutador o selector? Bueno, un conmutador es un elemento de maniobra que nos sirve para facilitar la conexión y desconexión de la corriente eléctrica. También nos permite dirigir la corriente en distintas direcciones o componentes dentro de un sistema. ¿Cómo funciona el conmutador? Bueno, tiene una función parecida a los pulsadores, nada más que este tipo de componentes sí tiene retención y se puede variar entre varias direcciones la corriente. ¿Qué es un contactor y para qué sirve? Bueno, un contactor es un dispositivo electromecánico que, como lo dice su nombre, tiene una variedad de contactos. Este dispositivo es de maniobra y sirve para trabajar cortes bajo cargas y controlar cargas a distancia. ¿Cómo funciona un contactor? Bueno, al entrarle corriente a la bobina, la armadura fija se transforma en un electroimán, atrayendo a la armadura móvil, causando que los contactos que estén abiertos se cierren y los contactos que estén cerrados se abran. ¿Qué es y para qué sirve un relé térmico? Bueno, es un dispositivo electromecánico de protección que sirve para proteger al circuito de sobrecargas, regulando a través de la temperatura el flujo de los electrones. ¿Cómo funciona un relé térmico? Si se sobrepasa la corriente máxima del circuito, los bimetales se dilatan y se doblan, causando que se abran los contactos.
¿Qué es y para qué sirve el interruptor diferencial? Bueno, el interruptor diferencial es un elemento de protección que sirve para proteger a las personas de descargas eléctricas. ¿Cómo funciona un interruptor o disyuntor diferencial? El disyuntor diferencial funciona mediante un transformador de corriente que compara la corriente que entra en el circuito con la que sale. Si en esta se produce una fuga de corriente, se crea una diferencia entre la corriente de entrada y la de salida, y al detectar esta diferencia, el disyuntor diferencial desconecta automáticamente el circuito en una fracción de segundo, evitando así que la corriente pase por el cuerpo de una persona que esté en contacto con un elemento con corriente. ¿Qué es y para qué sirve un relé temporizador? El relé temporizador es un dispositivo eléctrico de maniobra que sirve para controlar la conexión y desconexión de un circuito eléctrico durante un periodo de tiempo determinado, permitiendo automatizar procesos según una programación predefinida. Este dispositivo es útil en diversas aplicaciones industriales y domésticas para optimizar el funcionamiento de los sistemas eléctricos. Relé temporizador a la conexión y desconexión. Un relé temporizador a la conexión retrasa la activación de un dispositivo eléctrico después de recibir una señal de entrada. Es útil cuando se necesita un tiempo de espera antes de iniciar un proceso o equipo. Un relé temporizador a la desconexión retiene la activación de un dispositivo eléctrico durante un tiempo establecido, después de que se ha interrumpido la señal de entrada, prolongando su funcionamiento incluso después de que se ha detenido la activación inicial. ¿Qué es y para qué sirve un relé magnetotérmico, o mejor conocido como térmica? Este dispositivo es un elemento de protección que sirve para proteger los circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. ¿Qué es y para qué sirve un circuito de mando? Un circuito de mando es un sistema que controla cuándo se enciende y se apagan dispositivos como motores o luces, usando señales de entrada para hacerlo. Este circuito sirve para controlar y gestionar el funcionamiento de los dispositivos principales en un sistema eléctrico. El circuito de mando es una parte muy crucial en cualquier sistema eléctrico o electrónico. ¿Qué es y para qué sirve un circuito de potencia? Un circuito de potencia es una parte fundamental de un sistema eléctrico, ya que está diseñado para suministrar y controlar la energía eléctrica que se utiliza en dispositivos de alto consumo, como motores eléctricos, calentadores industriales, transformadores, entre otros. Este circuito maneja corrientes eléctricas elevadas y se encarga de distribuir la energía desde la fuente de alimentación hasta los dispositivos finales de manera segura y eficiente. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido este video tutorial.